buenas a todos, un cordial saludo a toda Latinoamérica, a todas las personas que les gusta el trading en Europa, en Asia. Normalmente los días domingo hago la planificación semanal y la planificación semanal la hago en gráficos de 4 horas, en temporalidad de 4 horas. Este domingo pues vamos a hacer la planificación para la próxima semana, la semana del 25 de noviembre al 29 de noviembre, y con eso termina el mes de noviembre. Lo que vamos a hacer entonces es verificar, lo primero que vamos a hacer es verificar cómo se ha movido el precio de las señales que se dio en la anterior semana, de las señales que se dio el domingo 17 de noviembre. Esta planificación semanal es para hacerle seguimiento a estos pares, normalmente en la noche, o sea, cada día. Las personas que trabajan pues llegan en la noche, verifican cómo se está moviendo el precio y de acuerdo a ese movimiento van tomando decisiones. Esto independientemente de qué lugar del mundo estés, porque igual se va a mover el precio y de acuerdo a ese movimiento vas a ir tomando decisiones. Voy a verificar cómo se han movido los precios de las señales que se dio el 17 de noviembre en el plan semanal de Forex, que está obviamente en este canal y que lo pueden revisar. Vamos a comenzar viendo precisamente lo que fue la señal de la libra dólar americano. El precio estaba en esa situación. La idea era entrar en 1.1920, en 1.1907 y el stop loss en 1.2883. Entonces el precio estaba en esa situación, en ese momento ahí, y el precio, vamos a ir avanzando, el precio se movió hasta el 1.2981. Ese era el momento adecuado para cerrar la operación, parte de la operación, y mover el stop loss a punto de equilibrio, es decir, a 1.1910, a esta parte de acá, mover este stop loss acá. Tenemos que estar siempre pendientes, lo que digo, del movimiento que puede tener el precio. Porque cuando realiza este movimiento y llega a una zona de resistencia, porque si bien esto podría haber subido un poquito más hasta este lugar y ahí darse la vuelta. Indiqué precisamente eso, que una vez que llegó, fíjense ustedes cómo llega el precio cerca al 1.30, y digo, tomar beneficios y mover a 1.2915, o sea, a este lugar de acá. Luego de eso, el precio retrocede, toca el stop loss, pero ya se habría ganado el 50% de esta operación. Y obviamente al retroceder y el tocar el stop loss, solamente se ganó el 50% de esa operación. Luego de eso vuelve nuevamente hacia el 1.2980 y después cae con fuerza y se va para abajo. Ahorita en esta situación, en este momento, el precio está en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si se dan ustedes cuenta, cuando el precio, después de un movimiento como este, continuo hacia arriba, se para, empieza a moverse en rango, y obviamente el rango que tenemos acá es este de aquí. Esa sería la resistencia y este sería el soporte.
Entonces, cuando tenemos esa situación, lo más adecuado es entrar al mercado en los extremos. En este caso, los extremos son este área de acá y este área de acá. Entonces, lo que nosotros podemos es esperar que el precio, bueno, esto de acá ya no tiene sentido, vamos a volver a reprogramar todo. Acá tenemos una primera opción donde el precio varias veces se ha parado y justamente el precio está en ese momento. Pero por otro lado vemos que el extremo más, el verdadero extremo de este rango es este de acá. Este de acá, por tanto, la otra posibilidad es de que el precio pueda retroceder hasta acá y después darse la vuelta para irse nuevamente hacia arriba. Entonces el precio, el stop loss lo vamos a colocar por debajo de este nivel de acá, porque todo esto se convertiría en una zona de resistencia. Y entonces lo que vamos a esperar es que el precio entonces el stop loss lo vamos a colocar en 1.2749, un poquito más debajo de esto. Vamos a entrar a operación ni bien se abre el mercado en 1.2822, o sea, donde está el precio en este momento, porque acá tenemos una resistencia, probablemente por esta caída y porque ha llegado acá, es muy probable, hay la probabilidad de que el precio se dé la vuelta hacia arriba y se empiece a mover hacia abajo. La otra opción es de que el precio siga todavía cayendo hasta este lugar de acá y después se dé la vuelta y se mueva hacia arriba. Hasta esta área de acá, que es el área donde puede llegar el precio. Entonces, acá entramos con 0,2% y acá vamos a entrar con 0,3%. Acá vamos a entrar con 0,2% y acá con 0,3%. Y vamos a esperar a que el precio se dé la vuelta con esas dos entradas de acá donde vamos a estar arriesgando 0,5%. Vamos a esperar a que el precio realmente se dé la vuelta y una vez que se dé la vuelta, ahí podríamos arriesgar un 0,5% más, o sea, en un total del 1%. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer con este par que es la libra esterlina dólar americano. En resumen, lo que ha pasado con el precio es que se ha ido, después de que se entra en este lugar de acá, se fue. Acá debimos haber cerrado, porque después de eso el precio se va para abajo. Que al irse para abajo, pues, ¿cómo nos damos cuenta de que cerrar? Cuando hay un movimiento como este, normalmente lo más adecuado, y además de eso, de que se había llegado a un área de resistencia, lo más adecuado era cerrar parte de la operación. En este caso se indicó de que habría que cerrar el 50%. Acá indiqué cerrar el 50% y mover el stop loss para asegurar esa ganancia. Entonces se movió el stop loss justamente debajo de esta barra grande. El precio retrocede y toca, pero ya se habría ganado, como digo, el 50% de la operación que se tuvo en ese lugar. Bien, eso con respecto a la libra esterlina dólar americano. Vamos a un siguiente par. El siguiente par al que vamos a verificar, vamos a realizarle el seguimiento, es el euro dólar neozelandés. Bien, en este par
dólar neozelandés, vamos a ver. Bien, entonces en el video lo que se muestra es que el precio cae y que la entrada sería en este lugar de acá y el stop loss aquí arriba. Vamos a... Eso es lo que se tenía. La entrada en 20 en 1.7255 y el stop loss en 1.7260 que está acá, arriesgando el 0,3%. Entonces, ya una semana después, el precio evidentemente se va para abajo. El stop loss era en 1.7360. La entrada era en 1.7255 acá, el stop loss en 1.7360. El precio lo que ha hecho es efectivamente moverse hacia abajo y lo que podemos esperar es de que el precio llegue a este área de acá, está moviéndose además de forma continua. Podemos esperar tomar beneficios en 1.7161. En 1.7161 tenemos que mover el stop loss a punto de equilibrio, justamente ahí. Tomar el 50% de beneficios o el 60% de beneficios. Acá podemos tomar el 70% de beneficios y esperar luego de que el precio retroceda. Una vez que llegue a este sector, retroceda a este área donde ha habido el rompimiento y después nuevamente se mueva hacia abajo. Entonces lo que tenemos que hacer es realizar una nueva entrada en este área de acá, arriesgando 0,5%. El stop loss lo mantenemos en 1.7252, 1.7253. O sea, la entrada sería en venta en 1.7205, el stop loss en 1.7253, pero antes de eso, cuando el precio se mueva, o sea, ni bien se abre el mercado, muy probablemente el precio se va a mover hacia abajo. Vamos a esperar a que llegue a este área de acá, se toma el 70% de beneficios y se espera el retroceso para volver a entrar en 1.7205 en venta, para volver a entrar en venta en 1.7205 y el stop loss en 1.7253. Entonces, como ven ustedes, el precio está moviéndose hacia abajo a una tendencia bajista. Y probablemente lo que el precio haga es, después de esta caída, moverse hasta este sector de acá, donde ahí podríamos verificar de que el precio podría estar llegando hasta esta zona de aquí o un poco más abajo. O ahí un poco más abajo.
y después de que llegue a esta área al 1.20, probablemente esté nuevamente moviéndose hacia arriba. ¿Ok? Entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta para lo que es el par euro-dólar neozelandés. En definitiva, ni bien se abre el mercado, tomar el 70% de beneficios, esperar el retroceso y después nuevamente entrar en venta. Bien, ahora nos vamos al par euro-yen, que es el otro par, que se dio señal el anterior domingo. Bien, entonces el precio del euro-yen estaba en esa posición. Se indicó de que se podía entrar en venta en 1.2055, colocar en 1.2078 el stop loss, y veamos lo que ha pasado, arriesgando acá el 1%. O sea, había la posibilidad de entrar también en este lugar, porque como había un movimiento continuo, había llegado a este lugar de acá y se estaba mostrando que podía haber un retroceso, entrar con 0.3% de acá y acá con el 1%. El precio, vamos a ver lo que hace el precio. Bien, entonces nos vamos al euro-yen. ¿Qué es lo que hizo el precio? Bien, el precio entonces estaba en justamente ahí. Vean ustedes el piquito acá que estaba a una vela roja. Veamos lo que hace el precio. El precio continúa su movimiento. Y llega al nivel 1.2055, que es la entrada en venta. El stop loss es en 1.2078. El precio después de eso cae a 1.1992, retrocede a 1.2055, justamente al lugar donde era la entrada, y después de eso el precio se mueve para abajo. Entonces lo adecuado ahora es mover este stop loss a este lugar de acá, aquí tomaríamos el 50% de beneficios, que se ha entrado con el 1%. ¿Por qué? Porque hemos llegado a este lugar de acá donde probablemente el precio realice un retroceso y después se continúe su movimiento hacia abajo. Eso es lo que podemos esperar para la próxima semana. Acá queda claro que el precio ya se ha movido hacia abajo y esto va a continuar moviéndose hacia abajo. Entonces acá lo que tenemos que esperar es de que el precio llegue a esta área de acá, muy probablemente llegue a esa área de acá. ¿Por qué esa área? Porque acá tenemos una clara resistencia, ¿no? Acá tenemos una clara resistencia que ha dejado el precio acá, y acá vemos precisamente que en esos lugares también el precio o se ha detenido y se ha ido para arriba. Entonces es eso lo que vamos a esperar de esto. O sea, lo más adecuado es estar atento una vez que se abre el precio, si es que retrocede o si es que se mueve hacia abajo, hacia este sector de acá, y ahí tomaríamos beneficios. Hay que estar muy atento. En todo caso, si el precio retrocede, no había ningún problema, porque llegaría a este área de acá y de ahí va a continuar su movimiento hacia abajo, y probablemente en este área de acá se pare el precio o se mueva un poquito más hacia abajo y después retroceda para después continuar su movimiento hacia abajo.
Bien, eso sería entonces con respecto al euro-yen. Bien, el otro par que se dio señal fue el euro-franco suizo. Euro-franco suizo. Entonces, ¿qué se dijo de este par? Vamos a ver cómo estaba el par. Vamos a ver otro par. Me voy ahora a lo que es el euro franco suizo. El euro franco suizo se ha movido hasta este lugar de acá. Vean ustedes que el precio estaba en esa posición y se indicó de que el precio podría bajar, y es que en esta bajada había que aprovechar para entrar en compra. Con la resistencia. Y ahora lo que tenemos que estar es buscando entradas en compra. Pero como el precio se ha movido hasta este lugar en forma continua, lo más probable es que el precio retroceda. Y en este lugar de acá, en 1.090, el precio se dé la vuelta y se empiece a mover hacia arriba. Por tanto, la entrada en compra sería en 1.090. Bien, entonces veamos lo que hace el precio, ¿no? O sea, el precio estaba ahí y efectivamente el precio retrocede, pero no retrocede a 1.090, sino retrocede hasta 1.092. Retrocede a 1.092 y el precio después se va continuamente hacia arriba, ¿no? Justamente ahí está la planificación que se hizo. Porque el precio podría moverse hacia abajo y después recién hacia arriba. Y efectivamente hace eso, pero no llega al 1.90, no retrocede hasta acá, sino que hace un retroceso hasta el 1.092. Bueno, a veces hay que estar, como digo, hay que estar atento cada noche. Yo no le realicé el seguimiento a este par, seguramente justamente ese día, en la noche, posiblemente en esta caída ya podíamos habernos dado cuenta para entrar en compra. Bueno, no digamos que los que posiblemente pudieron darse cuenta de eso, pues lo hicieron bien, porque acá ya hay varios. El precio se movió hacia arriba. Ahora, ¿qué podemos esperar de este par? Fíjense ustedes que el precio ha llegado a 1.10 y justamente en esa zona es donde el precio está ya queriendo cerrar la vuelta. Además tenemos un movimiento, esta vela, bastante grande comparada con las otras. Por tanto, lo más adecuado sería colocar el stop loss justamente donde lo tengo, en 1.1015 o 1.1016, 1.1015, y entrar en compra, entrar en venta en 1.0975. Acá arriesgando el 0,5%. Si el precio realmente se va a mover hacia abajo, va a romper este nivel y se va a mover hacia abajo. O sea, va a hacer esto, va a moverse y luego va a seguir moviéndose hacia abajo. La otra opción que podemos, inmediatamente se abre el mercado, es esperar el retroceso. Como este ha tenido una caída fuerte antes de cerrarse el mercado, lo más probable es que haga un retroceso hacia el 1.098, 1.099. Hasta el 1.089, ahí el stop loss lo tenemos acá. Entonces el precio retrocedería
y después se movería hacia abajo. Eso es lo que podemos esperar de este par. ¿Cuánto arriesgamos? Acá podemos arriesgar 0,5 y una vez que el precio rompa este nivel, que sería 1,097, otro 0,5, y estaríamos esperando de que el precio se mueva hacia el 1,090 hasta el 1,09900. Eso es lo que deberíamos estar esperando con esto. Obviamente que no va a ser esta caída, sabemos que el precio va a ir, va a caer, va a subir y al final se va a mover hacia abajo. Pero en términos generales es eso lo que podemos esperar para la próxima semana de este par. En definitiva, lo más adecuado sería entrar en 1,097 porque ahí ya nos estaría asegurando de que el precio efectivamente podría estar moviendo hacia abajo, y el stop loss en 1,1015. Ok, entonces acá arriesgamos, como digo, 0,5% en este lugar de acá para ver y esperar un nuevo retroceso para hacer una nueva entrada con 0,5. Bien, en este caso lo más probable es de que no se haya podido aprovechar, así como yo no aproveché este movimiento hacia arriba. Bien, eso con respecto entonces al euro franco suizo. Bien, ahora vamos a ver la libra dólar australiano, que es el otro par en el que se dio señal. En la libra dólar australiano, acá estoy en el video, el precio se mostraba de esta manera en gráfico de 4 horas, y acá lo que de alguna manera se percibía es de que el precio ya podría estar moviendo hacia abajo por el movimiento que hizo hasta ese momento. Acá lo que se indicó es de que el precio podría moverse hacia abajo, arriesgando el 1%, la venta en 1,7255 y el stop loss en 1,8935. O sea, veamos, justamente arriba de lo que era esta vela, ahí arriba, y se esperaba un poco el retroceso y ahí se iba a entrar en 1,8902. Entonces, ¿qué es lo que hace el precio? Estamos justo ahí en este par. Así estaba el par, ¿no? Entonces, si nos vamos a lo que ha pasado, bien, entonces el precio estaba ahí, justamente en la posibilidad ya de que el precio se mueva hacia abajo, que era lo que se pensaba que podía pasar, pero ven ustedes que el precio retrocede y toca el stop loss, porque el stop loss está acá y la entrada era acá. Entonces, con esto quiero mostrar que un sistema, por muy bueno que sea, siempre va a fallar. Por eso mismo es que no tenemos que arriesgar más de lo que tenemos que arriesgar. O sea, arriesgar del 1 al 2% en todas las operaciones, en todas las entradas que realizamos, es lo más adecuado para poder pretender que para poder tener control de lo que estamos perdiendo, que es en realidad lo único que podemos controlar en el trading. Lo único que se puede controlar en el trading es lo que puedes perder. Entonces vean ustedes cómo el precio se va para atrás, en lugar de que se mueva hacia abajo, que era lo que se esperaba que hiciera por lo que expliqué en su momento. Es decir, el precio ya había hecho un movimiento bastante interesante hacia abajo, ¿ya?
y más bien a partir de ese momento, justamente en ese lugar donde se decía que podía ir hacia abajo, retrocede. Pero obviamente cuando tú le haces seguimiento y sabes, tienes el concepto de que el precio por este movimiento continuo que ya ha tenido el precio puede moverse hacia abajo, entonces es que yo busco la entrada en venta, sigo pensando en buscar entradas en venta. Entonces, ¿qué es lo que hice? Justamente fue entrar en este lugar de acá, cuando el precio ya nuevamente me da señales de que el precio podría moverse hacia abajo. Yo coloqué el stop loss acá arriba y el precio se mueve hacia abajo, justamente hacia donde se había indicado de que podía entrar en venta. Llega a ese lugar, nuevamente retrocede, se queda en rango en este sector de acá y luego se va para abajo y otra vez estamos en el mismo lugar donde se indicó de que podíamos entrar en venta. Entonces, ya mi posición acá es esta entrada de acá, ya se estaría ganando ya 126 pips. Entonces, lo que se va a hacer, lo que podemos hacer, fíjense que ustedes nuevamente obviamente vamos a actualizar esta área de rango, esa sería donde hay la mayor cantidad donde se están colocando. El otro sería acá, justamente ha llegado a un área de resistencia. Acá tenemos un área de resistencia, acá tenemos un área de soporte. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar de este par? Lo primero es tomar beneficios en un 70%. Mover el stop loss a este lugar de acá, a esta área de acá, por encima del 1.9000, ¿no? Por encima de eso colocamos el stop loss ahí. Estamos por debajo del punto de equilibrio, o sea, igual podríamos estar ganando si es que el precio retrocede hasta ese área. Lo otro es que como se ha llegado a un área y como vemos el precio se ha movido prácticamente en forma continua, lo que podemos esperar es que el precio retroceda. Y se puede colocar el stop loss acá. Podemos colocar el stop loss acá y entrar inmediatamente. Se abre el mercado con 0.2 de riesgo. Una vez que el precio rompa este nivel hacia arriba, ahí entraríamos con 0.3. O sea, en este momento entramos con 0.2. Muy probablemente lo que haga el precio todavía es seguir moviéndose un poquito hacia abajo. Muy probablemente el precio haga eso. Ok, entonces lo más probable es de que el precio se empiece a mover hacia arriba. Ok, entonces acá lo que podemos hacer es, como digo, esperamos a ver, ni bien se abre el mercado, 1 o 2 horas después de lo que se abre el mercado, hoy domingo a las 5 o 6 de la tarde, hora de Nueva York, esperamos a que el precio haga sus primeros movimientos. Si se mueve hacia abajo, entramos con 0.2 y si se mueve hacia arriba, también entramos con 0.2. Acá lo más importante es que si rompe este nivel, que sería el 1.8931, entraríamos con el 0.3 en compra, 0.3% en compra. Okay, es eso lo que debemos esperar del movimiento de este par. O sea,
tenemos que tener claro de que el precio se está moviendo en rango, y cuando se mueve el rango va a moverse entre los extremos, en este caso entre el 1.8900 y el 1.9006. Entonces entre ese rango se va a estar moviendo hasta que obviamente en algún momento dado rompe ese rango y se mueva hacia arriba o hacia abajo. Ok, entonces eso sería con respecto al euro dólar australiano. En definitiva, esta es una señal que tocó el stop loss, se perdió porque fue acá es donde se dio la entrada en compra. Acá se dio la entrada en venta pensando que podía moverse hacia abajo. Sin embargo, se fue hacia arriba y ya se empezó a mover en rango. En todo caso, tenemos que entender de que en muchas ocasiones el sistema no va a funcionar como nosotros esperamos que funcione. Pero también tenemos que entender que cuando el precio se ha movido continuamente hacia arriba, lo más probable es de que el precio se empiece a mover en sentido contrario, y es esa la razón por la cual yo tengo esta operación donde ya tengo entrada en venta y estoy ganando 125, 126 pips, y por tanto lo que me corresponde en este momento es cerrar parte de esta operación, que lo voy a cerrar con el 70% una vez que abra el mercado, y voy a estar buscando ya una entrada en compra. Bien, eso entonces, eso con respecto a la libra esterlina dólar australiano. El otro par que se dio señal para entrar en compra es el dólar australiano, dólar neozelandés. Veamos, el precio estaba de esta manera, había caído, justamente acá tenemos un área de resistencia, sin embargo no lo respeta, se mueve hacia abajo, y de alguna manera por esa situación tenía la percepción que el precio podría estar moviéndose hacia arriba. Es esto lo que se estaba pensando que podía ocurrir, que después de esta caída el precio podría estar moviéndose hacia arriba. Sin embargo, no se mueve hacia arriba, sino que sigue cayendo. Y probablemente el precio siga todavía cayendo hacia abajo. Entonces lo más probable es de que lo más adecuado sería acá podemos entrar con 0.2%, toda vez de que el precio podría empezar a moverse hacia arriba, pero hay también la probabilidad de que el precio todavía se mueva hacia abajo, por tanto hay que estar atento al movimiento que pueda tener el precio ni bien se abre el mercado. Si se mueve hacia abajo, estaríamos esperando entrar en 1.055, colocando el stop loss por debajo del 1.050. Si el precio hace un movimiento fuerte hacia arriba, estaríamos pensando en entrar por encima del 1.061 por acá arriba, para que el precio se vaya hacia arriba. En todo caso, hay altas probabilidades para que el precio se empiece a mover hacia arriba. De hecho, la próxima semana se va a mover hacia arriba. No sabemos dónde, si va a ser en este lugar, va a bajar más abajo,
pero el tema es de que el precio se va a mover hacia arriba. Por tanto, como no hay todavía una clara señal de que el precio va a girar, porque lo que estamos viendo aquí son velas rojas que dan la sensación, dan la impresión de que puede moverse hacia abajo, lo más adecuado es se puede entrar al mercado en este momento arriesgando un 0.2% y esperar entrar con un 0.3% en la medida de que el precio realice su movimiento. Si se mueve hacia abajo, estaríamos pensando en entrar con 0.3% acá, y si se mueve hacia arriba por encima, o sea, en 1.61.012 o 0.13, estaríamos entrando en compra. Es lo que tenemos que tomar en cuenta en el dólar australiano, dólar neozelandés. Acá hay un tema claro, ¿no es cierto? La entrada en esta operación era en 1.067. La entrada era en 1.067 y el precio nunca llegó a tocar ese valor porque estábamos por acá. La situación del precio estaba así, por tanto el precio se fue para abajo. El precio se fue para abajo y no llegó a tocar el 1.067, por tanto no hay ninguna pérdida acá. Lo único que se hizo fue mover hacia abajo y no activó la entrada en compra. Entonces vamos a buscar en esta semana la entrada en compra en esta operación, en este par que es el dólar australiano, dólar neozelandés, toda vez de que hay una caída fuerte, ha continuado moviéndose hacia abajo y esto tiene altas probabilidades para empezar a moverse hacia arriba. Eso sería con respecto al par dólar australiano, dólar neozelandés. Esos han sido los pares que se han dado señal en la anterior semana, el domingo 17 de noviembre. Se les ha hecho seguimiento. Hay algunos pares que están a favor, otros, un par se ha ido en contra, los demás se han ido en el sentido que se ha indicado, y obviamente otro par de que si bien se ha ido en sentido contrario, pero no ha activado la entrada a mercado, que era una entrada en compra en este área de acá. Entonces, en este momento estamos arriesgando, vamos a arriesgar un 1% adicional porque en el seguimiento que estamos haciendo estamos indicando de que vamos a realizar entradas en los pares en los que se ha ido a favor y en los que vamos a hacerle seguimiento para seguir entrando en el mercado. Vamos a elegir dos pares nuevos donde vamos a arriesgar, dos o tres pares nuevos donde vamos a arriesgar 0,5% en cada uno de ellos. En esta semana vamos a hacerle seguimiento al euro dólar americano. Es un par al que siempre hay que estarlo siguiendo, porque obviamente es el par más líquido, más importante, en el que mayor se hacen operaciones, y además que está en una situación bastante interesante en esta semana. Es decir, el euro-yen, lo que podemos hacer es, veamos esta caída que ha tenido en el último día, muy probablemente el precio hasta el 1.10, y ahí se dé la vuelta para llegar al 1.04, 1.045, y muy probablemente ahí llegue
y se dé la vuelta para continuar hacia arriba. Por tanto, lo primero, entrar acá con 0.3%, colocar el stop loss en 1.098 y esperar que llegue a 1.1045. Eso sería con respecto al euro yen. El otro par que me parece interesante hacerle seguimiento en esta semana es la libra yen japonés. La libra yen japonés, el gráfico en 4 horas lo tenemos de esa manera, claramente está en rango, claramente el precio se ha movido continuamente hacia abajo, por tanto la idea sería entrar en compra en 1.3929. En 1.3912. El stop loss en 1.3965. En 1.3965 y esperar de que el precio se mueva hacia arriba. Ahora, este movimiento hacia arriba muy probablemente llegue al 1.40 y después caiga hacia abajo. Esto porque de alguna manera vemos de que el precio ha estado moviéndose hacia arriba y este movimiento de nos estaría indicando de que probablemente el precio se esté moviendo hacia abajo, pero obviamente antes de moverse hacia abajo va a hacer su corrección y después se va a mover hacia abajo. Entonces eso es lo que se puede esperar del par libra esterlina yen japonés. En este par estaríamos arriesgando el 0.5%, esperando de que el precio llegue al 1.3912, colocando el stop loss en 1.3865, esperando de que llegue el precio a 140, perdón, estaríamos esperando de que el precio llegue al 1.3912 y el stop loss en 1.3865 y estaríamos esperando de que llegue a 140 para después de eso esperar de que se mueva hacia abajo. Eso sería entonces con respecto a la planificación semanal en el mercado Forex para la semana del 21 al 29 de noviembre. Se estaría haciendo seguimientos y realizando el seguimiento en la página Tradear, a la cual les sugiero que me sigan en esa página para que ustedes puedan ver todo lo que sería los próximos movimientos. Cada día vamos a ver si el precio se va a mover. De acuerdo a lo que se mueva cada día se irá tomando decisiones. Les invito a que se suscriban a este canal Dinero en la Era Digital y me sigan en la página de Facebook Tradear. Nada más sería por este video y será hasta el próximo domingo.